Esta historia fue publicada en un hilo de drama familiar en Reddit y explotó de la noche a la mañana con más de 58,000 votos a favor y más de 6,000 comentarios. La gente estaba completamente dividida sobre si esto era una venganza silenciosa, una justicia largamente esperada o simplemente uno de los momentos más satisfactorios del Día de Acción de Gracias que Reddit ha visto en años. Al principio suena como una situación familiar. Un padre humilla a su hija frente a toda la familia, la compara con su hermana exitosa y la llama abiertamente la deshonra de la familia en la mesa de la cena. Pero lo que nadie en esa mesa sabía era que la hija a la que estaban compadeciendo había pasado años construyendo silenciosamente algo masivo a espaldas de todos. Y lo más loco, su padre, sin saberlo, le había estado pagando cada mes durante más de un año. La revelación cambió por completo la atmósfera de la habitación. Aquí está la historia en las propias palabras del OP. Mi padre anunció que yo era la vergüenza de la familia entre los camotes y la salsa de arándano. Como siempre, el momento no era su fuerte. Había 11 personas en la mesa. Las conté como siempre automáticamente antes de necesitarlo. Mi padre en la cabecera, mi madre a su izquierda, Melissa, y su esposo Derek dispuestos como si fueran una vitrina frente a mí. Luego, varios tíos y un primo que estaba bastante segura de que no había dicho una oración completa en mi presencia desde 2009. La mesa era el orgullo de mi madre con mantel planchado. La buena vajilla, un centro de mesa con rodajas de naranjas secas y piñas que había visto en Pinterest y pasó 3 semanas recreando. Me lo contó por teléfono en septiembre. Escuché. Siempre escucho. 3 casas, dijo mi padre. Estaba mirando a Melissa cuando lo dijo, pero las palabras estaban dirigidas a mí, como ciertas personas lanzan cosas mirando a otro lado. Al soltarlas, tu hermana tiene 3 casas. Y su hija menor empieza el jardín de infantes en el otoño. Así es como se ve construir una vida. Levantó su copa de vino, la volvió a dejar sin beber de ella. Y luego estás tú. Melissa hizo lo que siempre hace cuando papá nos compara. Una pequeña expresión cautelosa, no del todo una mueca. No del todo una sonrisa diseñada para comunicar que se avergüenza por mí mientras permanece personal y emocionalmente intacta. Ha estado perfeccionándola desde que éramos adolescentes. Le daré esto, es técnicamente impecable. Papá dijo la palabra haciendo mucho trabajo diplomático. Solo estoy diciendo lo que es verdad. Extendió las manos. El gesto de un hombre que considera que la franqueza es una virtud que realiza para el beneficio de los demás. Aún rentando. 38 años. Claire, la hija menor de tu hermana, tiene una cuenta 529 y un juego de dormitorio de Restoration Hardware. ¿Y tú que tienes 11 personas? Me miraron. He estado sentada en esta mesa toda mi vida. Conozco su crujido específico cuando mi padre se recarga. La forma en que la luz del techo atrapa los vasos de agua de cristal y lanza pequeños arcoíris sobre el mantel. El sonido que mi madre hace cuando quiere hablar y decide no hacerlo, una suave inhalación de aire que se retiene y luego se libera por su nariz. Ella hizo ese sonido ahora. Lo escuché claramente. Eres la vergüenza de la familia. Lo dijo casi suavemente. Eso no es un ataque. Eso es un padre que quiere lo mejor para su hija. Derek, el esposo de Melissa, que había pasado la mayor parte de la hora del cóctel explicándome qué era la equidad. Derek asintió lentamente como si estuviera presenciando algo profundo. Lo que sentí en ese momento no fue lo que las películas te harían creer. No hubo un calor rápido ni un borroso en los bordes de mi visión. Lo que sentí fue algo más cercano a la sensación de que una cuenta terminaba un número final, aparecía al final de una larga columna de cifras. ¿Confirmación?
la quietud particular que proviene no de la calma sino de la certeza. Miré mi teléfono sobre la mesa junto a mi plato. La pantalla oscura. En mi correo electrónico, sin leer desde que lo miré una hora antes, había una línea de asunto que ya conocía de memoria. Pago recibido $47,200. Elmwood Apartments, noviembre. Su dirección, su edificio. Mi edificio. Tomé mi tenedor y corté el pavo. Más salsa, dijo mi madre, a nadie en particular, ya alcanzando la salsera. Lo que mi padre no entiende de mí es lo que nunca ha entendido en 38 años de intentos y fracasos, es que no discuto en tiempo real. No tiene nada que ver con la cobardía. Las discusiones en tiempo real son caras. Gastas energía que no recuperas. Dices cosas que están aproximadamente bien en lugar de exactamente bien, y le das a la otra persona la satisfacción de verte reaccionar. Aprendí esto cuando era joven. De hecho, lo aprendí en esta mesa. Melissa tenía 11 años cuando pintó una serie de acuarelas que mis padres colgaron en el pasillo. Pinturas pequeñas, flores y pájaros. Ese tipo de cosas que se fotografían maravillosamente pero que no significan nada. Ese mismo año, gané el segundo lugar en la Feria Científica Regional con un proyecto sobre filtración de agua. Volví a casa con una cinta y un certificado, firmado por un juez cuyo nombre aún recuerdo. Mi padre estaba en la sala con invitados. Echó un vistazo al certificado. «Ponlo en tu cuarto», dijo. «Tenemos gente». Lo puse en mi cuarto. Después de eso puse muchas cosas en mi cuarto. Me volví muy buena en cuartos donde nadie entraba, en trabajos que nadie veía. Progreso que no dejaba huellas en las paredes de esta casa. Resulta que esa es una excelente manera de construir un portafolio inmobiliario. Pero me estoy adelantando. La conversación siguió como suele pasar. Alguien mencionó el fútbol. Derek cambió a una historia sobre su handicap de golf. Melissa le preguntó a mi madre sobre una receta, y yo me senté con el silencio que se había sentado en mi pecho, comí mi cena y no miré mi teléfono de nuevo. Hay un placer específico en saber algo que nadie en la habitación sabe. No me siento exactamente orgullosa de ello, pero no pretenderé que no existe. En algún momento durante el postre mi padre regresó al tema. Tiene la costumbre de aterrizar una cosa, dejarla respirar y luego volver a ella para asegurarse de que haya echado raíces. Me preguntó con el tono paciente de alguien que maneja la decepción a lo largo de una larga línea de tiempo. Si había pensado más en hablar con Derek sobre oportunidades en su empresa. Derek levantó la vista de su pastel. «Podríamos tener algo en el lado administrativo», dijo. «Es de nivel inicial, pero es un pie en la puerta». Sonreí. «Lo tendré en cuenta». Mi madre me observó. Siempre observa. Mi madre observa cómo lo hacen los animales en los campos abiertos de manera constante y silenciosa, sin relajarse nunca del todo. Lo que hace con lo que ve, nunca lo he entendido completamente. Alcancé mi teléfono. Lo puse boca abajo sobre la mesa, la pantalla contra el mantel, y lo coloqué entre el vaso de agua y el plato de pastel, donde cualquiera podría alcanzarlo. Y me excusé para ir a tomar más café. Quiero ser precisa con esta parte porque la precisión importa. No planeé lo que pasó después. Tomé una decisión de poner el teléfono y luego me levanté, caminé hasta la cocina, me paré en la barra y llené mi taza con el carafón que mi madre había dejado calentando en la estufa. Desde allí podía escuchar la mesa. Melissa decía algo sobre aplicaciones para preescolar. Derek se reía de algo que él mismo había dicho. Tenía una razón para poner el teléfono boca abajo. Pero quiero contarte toda la historia primero porque el final solo tiene sentido si entiendes el comienzo. Y el comienzo no es esta mesa, este pavo, esta herida particular que mi padre ha estado tirando durante 38 años. El comienzo es un edificio y lo que costó comprarlo. Me gradué de la Universidad Estatal de Ohio en mayo de 2008 con un título en finanzas y $22,000 en préstamos estudiantiles,
lo que en ese momento sentía como un problema del tamaño de un planeta. En junio ya tenía un departamento en Columbus de una habitación tercer piso radiador que sonaba toda la winter como si alguien estuviera tratando de salir. El alquiler era de $740 al mes. La empresa de administración de propiedades que recaudaba ese alquiler se llamaba Harrow Associates. En 6 meses estaba trabajando para ellos no porque fuera mi sueño. Quiero ser precisa con eso. Acepté el trabajo porque pagaba $38,000 al año, ofrecía seguro médico y una oficina con ventana. Y en 2008 tomabas lo que viniera con ventana. Pero lo hice bien desde el principio, de la manera en que a veces eres bueno en cosas para las que no sabías que estabas hecha, como cuando ciertas cerraduras y ciertas llaves encajan sin explicación. Entendía los números. Entendía cómo envejecían los edificios y lo que costaba mantenerlos y dónde los propietarios de edificios perdían dinero que no tenían que perder. Entendí muy rápido que las personas que poseían edificios no eran categóricamente más inteligentes que las personas que trabajaban para ellas. Simplemente habían llegado primero o heredado o ambas cosas. Empecé a ahorrar en 2009, no de forma agresiva. No tenía los ingresos para ser agresiva, pero sí de manera metódica. Una cantidad fija cada mes que se transfería automáticamente el día después de que se publicara mi salario. Se movía a una cuenta que había configurado específicamente para que acceder a ella requiriera 3 pasos en lugar de 1. Una pequeña barrera con un efecto desproporcionado. Ahora entiendo que esto se llama economía del comportamiento. En 2009 solo pensaba que no confiaba en mí misma. No se lo conté a mi familia. Esto requiere algo de explicación. O tal vez no. Mi padre tiene opiniones sobre las decisiones financieras, como el clima tiene opiniones sobre tus planes. De manera integral, impersonal, sin importar lo que prefieras. Cuando tenía 24 años me dijo que alquilar era tirar el dinero, que es lo que dicen las personas que nunca han hecho un análisis de flujo de efectivo en una propiedad que realmente no podrían permitirse comprar. Cuando tenía 26 me sugirió que buscara casarme con alguien estable, lo cual aclaró que significaba alguien con propiedad. Cuando tenía 27 me reenvió un artículo sobre mujeres que esperaron demasiado para priorizar las cosas importantes, que según él eran en orden matrimonio, ser propietario de una casa, hijos. El artículo era de un sitio web que nunca había oído mencionar y no citaba fuentes. Dejé de hablar de finanzas con él alrededor del momento en que dejé de hablar del clima. Ambas conversaciones seguían el mismo patrón y llegaban al mismo destino. Compré mi primera propiedad en 2012, un dúplex en Grandview Heights, 2 unidades, una con inquilino. Ya en su lugar, la otra vacía y necesitando trabajo. Usé $31,000 de mi propio dinero para el pago inicial y pedí prestado el resto. La unidad vacía necesitaba un nuevo calentador de agua, su piso en el baño y pintura en toda la casa. Hice la pintura yo misma durante 3 fines de semana. El calentador de agua y el subpiso los contraté con un hombre llamado Phil, que cobraba tarifas justas y se presentaba cuando decía que lo haría, lo cual en mi experiencia es más raro que cualquier credencial de licenciamiento. Tuve un inquilino en la segunda unidad para octubre. El dúplex generaba $340 al mes después de los gastos. Esta no es una cifra dramática. Quiero ser clara con eso. $340 al mes no cambiarán tu vida, pero cambia la velocidad con la que tu vida cambia, lo cual es algo diferente y con el tiempo más importante. Incorporé Crestview Holdings en 2013, presenté la documentación. Yo misma pagué la tarifa estatal. Abrí una cuenta corriente de negocios en una cooperativa de crédito en Henderson Road. El nombre vino de la nada, en particular, una combinación de sonidos que no tenían ningún significado personal, lo cual era exactamente el punto. Quería algo que pudiera estar en los registros públicos sin anunciarse. La gente busca su propio nombre.
rara vez buscan palabras que no significan nada para ellos. Mis padres no sabían que la empresa existía. Mi hermana tampoco. No se lo dije a nadie, lo cual suena más calculado de lo que fue al principio. Al principio no se lo dije a nadie simplemente porque no había nada que contar. Un dúplex en rendimientos modestos, un plan que podría no funcionar. Más tarde, cuando ya había algo que contar, el hábito del silencio ya estaba formado. Si soy honesta y estoy tratando de serlo, había más que hábito en ello, cuando tenía 14 años. Gané el segundo lugar en la Feria Científica Regional. Mi proyecto era sobre filtración de agua, las tasas de contaminación en los sistemas municipales, la comparación de métodos de filtración, un pequeño modelo funcional que construí con tubo de PVC y mangueras para acuarios. Trabajé en ello durante 11 semanas. La jueza, una mujer llamada Doctora Patricia Hall, cuyo nombre leí en su placa, me dijo que era el proyecto más técnicamente riguroso que había evaluado a nivel junior ese año. Conduje a casa con mi cinta, mi certificado y mi pequeño modelo funcional. Mi padre estaba en la sala. Tenía invitados, una pareja cuyos nombres ya no recuerdo, personas que conocía de algún lugar, y todos estaban mirando una pintura que había hecho Melissa. Una acuarela de un granero que objetivamente era una acuarela competente de un granero. Mi padre la había enmarcado, la había colgado en la pared junto a la ventana donde la luz la iluminaba mejor. Me quedé en la puerta con mi modelo. Él echó un vistazo al certificado, luego al modelo brevemente. Ponlo en tu cuarto. Tenemos gente. Lo puse en mi cuarto. Mi madre, descubrí 20 años después, lo recuperó del cubo de reciclaje después de que me fui a la universidad. Lo había guardado en una caja de zapatos en su armario. No lo sabía entonces. Entonces solo sabía que había llevado algo a casa que pensaba que era importante, y había sido dirigido fuera de la vista y el granero seguía en la pared. Dejé de mostrarle cosas después de eso. No ese día, no en una sola decisión, pero gradualmente. Con el tiempo las cosas que logré se trasladaron hacia adentro a las habitaciones a las que él no tenía acceso. Calificaciones, premios, luego dinero y lo que construí con ello. Me decía a mí misma que era protección. Tal vez lo era en parte. Para 2021, Crestview Holdings tenía 7 propiedades en 3 condados. El dúplex en Grandview, 2 edificios de 4 unidades en Clintonville. Una pequeña franja comercial que compré en una venta de ejecución hipotecaria y pasé 14 meses remodelando, y un complejo de apartamentos de 12 unidades en el lado este de Columbus que requirió el financiamiento más complejo que jamás haya armado y que me mantuvo despierta, genuinamente despierta, durante 6 noches seguidas. La 12ª unidad de ese complejo tenía un inquilino llamado Gary que pagaba puntualmente cada mes y mantenía un pequeño jardín de hierbas en su balcón. Luego, en la primavera de 2022, una empresa de administración de propiedades de Cincinnati puso a la venta un complejo de 24 unidades en Westerville. Elmwood Apartments, 1847 Maple Drive. Estructura sólida, alquileres por debajo del mercado mantenido, pero no dañado. El anuncio estuvo en línea durante 63 días antes de que hiciera una oferta. No sabía que mis padres vivían allí cuando hice la oferta. Me enteré cuando recibí el rollo de alquileres, el documento que lista a cada inquilino su unidad y su pago mensual, y vi el nombre de mi padre en la segunda línea. Unidad 104, Robert y Sandra Beaumont. Me quedé con esa información por mucho tiempo. Luego firmé el acuerdo de compra. Déjenme contarles sobre Derek Walsh. Derek tiene 36 años y vende seguros comerciales para una firma regional que tiene un logo con un roble. Conduce un Tahoe que está a un nivel de equipamiento por encima de lo que tiene sentido financieramente para su ingreso. Lo sé porque he mirado los ingresos comparables para su título en su industria, porque ese es el tipo de cosas que hago. Dirige el equipo de fútbol de su hijo los sábados por la mañana
y lo llama entrenamiento con todo el peso de la palabra, de la manera en que la gente lo hace, cuando necesita que la palabra haga más trabajo del que la actividad merece. No es una mala persona. Quiero ser justa. Simplemente tiene la confianza específica de un hombre que nunca ha estado equivocado sobre algo lo suficientemente caro como para corregirlo de manera permanente. También como resultó, tenía opiniones sobre bienes raíces. Lo que la gente no entiende, dijo esto fue 20 minutos antes del discurso de acción de gracias de mi padre, durante el espacio en que el pavo descansaba y todos estaban de pie en la cocina con vino, es que la apreciación es todo el juego. El flujo de efectivo es secundario. Debes estar pensando en dónde va a estar el valor, no en dónde está. Me lo decía a mí. Específicamente a mí, asentí. Como si nuestra tercera propiedad ya hubiera subido un 14% desde la adquisición. 14. Levantó 2 dedos y luego añadió otros 2 aparentemente para ilustrar el número 14. Eso es capital que no puedes obtener en el mercado. Le dije, ¿estás en algo similar como inversión? Un poco dije. Deberías mirar los rates si quieres exposición sin el dolor de cabeza de la gestión. Baja barrera de entrada. Bueno, para. Hizo una pausa. Personas generosas que están comenzando. Voy a decirte con total sinceridad que esta fue una de las conversaciones más técnicamente interesantes en las que he participado desde un punto de vista puramente observacional. Derek en el lapso de 90 segundos invirtió el perfil de riesgo real de la apreciación frente a la inversión en flujo de efectivo, citó una ganancia no realizada como si fuera ingreso. Recomendó un producto diseñado para inversionistas pasivos a alguien que posee 24 unidades de alquiler y usó la frase barrera de entrada para significar lo opuesto de lo que significa. Eso es realmente útil, dije. Voy a investigarlo. Pareció complacido. Cuando nos sentamos a comer, Melissa había asumido su posición. Esa es la única palabra para describirlo. Posición porque es menos como sentarse en una mesa y más como tomar un puesto. Frente a mí, flanqueada por Derek y la cálida luz de arriba que capturaba su cabello, de una manera que sospechaba no era accidental. Ella comenzó con la particular actuación que ha estado interpretando desde que éramos niños, que es la actuación de una mujer que tiene todo y lo sabe, y se siente genuinamente mal porque tú no lo tienes. Le preguntó a mi madre sobre su cadera. Ella admiró el centro de mesa de una manera lo suficientemente específica como para sonar sincera. Mencionó 2 veces en contexto que casi lo justificaba que su hijo menor era avanzado para su edad. Hizo todo esto con la suavidad de alguien que ha interiorizado tanto su papel que ya no lo experimenta como una actuación, lo cual es, lo reconozco, el nivel más alto de actuación que existe. Mi padre la observó como siempre la observa, con algo que no es exactamente relajación, pero que es lo más cercano que llega a ello, un aflojamiento en los hombros. La particular calidad de atención que una persona da a algo que considera un logro. Él construyó su vida alrededor de pruebas visibles de las cosas. Una acuarela enmarcada en la pared, una hija con 3 casas. Melissa volvió a llenar el vaso de agua de mi madre sin que se lo pidieran. Siempre ha sido así, dijo mi padre. A nadie en particular observándola. Solo buena. La palabra aterrizó como él pretendía que aterrizara. Después del pavo, después del discurso de mi padre, durante el intervalo, cuando los platos se estaban quitando y el pastel aún no había llegado, Derek encontró un segundo aire en el tema de los valores de las propiedades. El corredor de Westerville está loco ahora, dijo a la mesa en general. Sandra, tu complejo ahí. ¿Qué está cobrando la H o A? Porque esa zona que alquilamos, dijo mi madre, cierto, asintió él.
aún la apreciación solo en esa zona. Quienquiera que sea el dueño de ese edificio está sentado sobre algo. ¿Cuál es la empresa de administración? Porque si alguna vez quisieras ir a propiedad ocupada, Prestview Holdings, dije. Me miró. Esa es la empresa de administración, dije. Para el edificio, sacó su teléfono, presumiblemente para buscarlo, luego se distrajo con algo más y lo guardó. Lo observé hacer esto y lo anoté, pero no dije nada. En el otro extremo de la mesa, mi tío Gerald, el hermano mayor de mi padre. Un electricista retirado que tiene 2 perros y un bote de pesca, y que en mi observación nunca ha dicho nada que no sea necesario o factualmente correcto, estaba comiendo su pavo, con la atención concentrada de un hombre sin interés en la conversación que sucedía a su alrededor. Había conducido 4 horas para esta comida. Estaba aprovechando su dinero. En algún momento durante la recolección de los platos, Melissa atrapó mi mirada. Duró menos de 2 segundos. Lo suficiente. En esa mirada había algo que nunca hemos dicho en voz alta. Algo que ha sido verdad durante toda nuestra vida y probablemente siempre lo será. Que ella sabe que la actuación es una actuación y que yo sé que ella sabe y que ninguna de las dos ha encontrado el momento adecuado o posiblemente el lenguaje adecuado para hacer algo al respecto. Ella desvió la mirada primero. Siempre lo hace. No la culpo por esto, lo que sorprende a las personas que asumen que debería hacerlo, pero lo entiendo. Melissa encontró un sistema temprano, una forma de estar en esta familia, que la mantenía a salvo, la mantenía lavada, le costaba cosas que probablemente aún no puede nombrar completamente. Yo encontré un sistema diferente. Ninguna de las dos eligió la familia que nos tocó. Solo elegimos de manera diferente cómo sobrevivirla. La diferencia es que yo sé exactamente lo que elegí y por qué. Alcancé mi copa de vino. Mi padre estaba observando a Derek explicar algo a mi tío Gerald. Gerald lo escuchaba con la expresión de un hombre, permitiendo que algo pasara por encima de él como el clima. El algo era la teoría de Derek de que las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas eran realmente buenas para los inversores inmobiliarios si las entendías correctamente, lo cual Derek claramente sentía que hacía. Gerald atrapó mi mirada, miró a Derek, volvió a mirarme, no dijo nada. Levanté ligeramente mi copa. Él volvió a su pavo. Esto es lo que pasa con las cenas de mi padre. Tienen una estructura, la misma estructura que siempre han tenido, una apertura, un medio, un regreso. Él hace su punto y luego lo deja respirar, y cuando la mesa casi ha avanzado lo retoma. Ha estado haciendo esto desde que era niña. No creo que él se dé cuenta de que lo hace. Creo que simplemente no se siente acabado hasta que el punto ha sido recibido, de la manera en que lo pensó. No había recibido nada de mí. Ni un estremecimiento, ni una defensa, ni la cuidadosa respuesta diplomática que Melissa perfecciona, ni la respiración contenida de mi madre. Yo ya había comido mi pavo. Había escuchado a Derek explicar la equidad. Levanté mi copa hacia Gerald. No le había dado nada con qué trabajar, así que supe con la certeza de alguien que ha estudiado un patrón durante 38 años que no había terminado. Fui a la cocina a tomar más café y dejé mi teléfono sobre la mesa boca abajo. El frío me golpeó cuando salí. Noviembre en Ohio. No el frío dramático de enero. No algo que describirías a nadie. Solo una fría y gris corriente de aire que se posa contra tu rostro y te recuerda que el invierno no pide permiso. La luz del porche de mi madre estaba encendida. Al final de la calle, el pavo inflable de un vecino se desinflaba lentamente sobre su jardín. Se inclinaba hacia un lado luciendo como imagino que se sienten la mayoría de las personas al final del Día de Acción de Gracias. Le dije a mi madre que había dejado algo en mi coche. No había dejado nada en mi coche.
El coche estaba estacionado al final de la entrada, detrás del Tahoe de Derek. Me subí, cerré la puerta y me senté con el motor apagado y el silencio que llega cuando te alejas de una habitación llena de gente. No es silencio. Se puede oír el vecindario, un perro en alguna parte, un televisor a través de la ventana de alguien, pero es una calidad diferente del aire. Un aire que no está actuando. Mi teléfono había estado en el bolsillo de mi abrigo desde que lo recogí al salir. Lo miré ahora. La notificación seguía allí sin leer tal como la dejé cuando la vi antes de la cena. La abrí. Pago recibido de Crestview Holdings. Elmwood Apartments, 1847 Maple Drive. Monto, 47,200. Fecha, 1 de noviembre. 24 unidades. Su unidad es la 104. Planta baja de 2 habitaciones da al estacionamiento. Nunca he estado dentro de ella. He revisado los registros de mantenimiento. HV hace nuevo en 2021. Un accesorio de baño reemplazado en primavera. Una pequeña intrusión de agua alrededor de la puerta corrediza que mi administrador de propiedades manejó en septiembre. Conozco los metros cuadrados. Conozco el alquiler que pagan, que es $1,680 al mes, que está por debajo del mercado en la zona porque el propietario anterior no había actualizado los arrendamientos en 6 años. Y decidí, cuando adquirí el edificio, mantener el alquiler existente durante los primeros 12 meses. Hace 18 meses tomé esa decisión. Miré hacia arriba desde mi teléfono. El parabrisas había comenzado a empañarse ligeramente en los bordes, y en el espejo retrovisor podía ver el rectángulo de mi propio rostro indistinto en los márgenes, más claro en el centro. La luz del porche de la casa de mi madre llegaba hasta el final de la entrada y se detenía. Aquí afuera, solo el ámbar de la lámpara de la calle y el gris de un cielo que aún no había decidido qué quería hacer. Miré mi rostro en el espejo retrovisor durante mucho tiempo. Esta es la parte que no le cuento a la gente, no porque sea exactamente vergonzosa, sino porque es complicada de una manera que no se condensa bien en la versión de esta historia que me he contado a mí misma durante años. La versión en la que soy la persona que construyó algo en silencio, que no pidió nada a nadie, que no necesitaba audiencia. Esa versión es cierta y también no es la verdad completa, que es el tipo de mentira más confiable, la que tiene una base fáctica sólida. Aquí está lo que estaba pensando en el estacionamiento con el frío. Estaba pensando en el hecho de que había sabido la dirección de mis padres durante 18 meses. Había conocido su alquiler, su número de unidad, la fecha de vencimiento de su contrato de arrendamiento. Había revisado su expediente de inquilino con la misma indiferencia que aplicaba a las 24 unidades. Tomé una decisión de negocio para mantener su alquiler estable y no pensé más en ello oficialmente. Luego pensaba en Gary y su jardín de hierbas. Y luego cada mes, cuando llegaba el informe de pagos, leía esa línea. Unidad 104, Beaumont, $1,680. Y sentía algo, no placer exactamente, algo más estructural que el placer, la sensación de una prueba, completándose, de una variable resolviéndose. Mi padre, que había pasado 38 años catalogando mis fracasos para una audiencia de cualquiera que se quedara quieto el tiempo suficiente, me había estado escribiendo un cheque cada mes durante 1 año y medio. No a mí por nombre, a Crestview Holdings, pero a mí. Me había dicho a mí misma que no se lo había dicho porque estaba protegiendo mi negocio. Porque la familia y las finanzas no se mezclan, y había visto suficientes disputas de herencia en la ley de propiedad para saber que mezclarlas es como pierdes lo que has construido cuidadosamente. Eso es cierto. Es una razón real. Pero en el estacionamiento, en el espejo retrovisor con el parabrisas empañado y el pavo desinflándose al final de la calle, dejé de fingir que esa era la única razón por la que había querido esto. No abstractamente, no hipotéticamente. Había querido algo específico.
que era que mi padre lo descubriera. No que yo se lo contara, porque contarle le daría la oportunidad de responder, de enmarcarlo, de tomar la información y reorganizarla en una forma que le convenía, sino que simplemente lo supiera, que tuviera el conocimiento sin ayuda de mi parte en público frente a personas sin lugar donde ponerlo. Había guardado este secreto como una respiración contenida. Y la pregunta que se quedó conmigo en el estacionamiento era una a la que no tenía una respuesta clara, lo cual es inusual para mí y por lo tanto incómodo. La pregunta era esta. Estaba regresando a esa casa para finalmente exhalar, para dejar ir algo, para dejar de ser la persona que guarda la prueba en un expediente y nunca la muestra. O estaba regresando para finalmente obtener lo que había estado esperando desde que tenía 14 años, de pie en una puerta con una cinta y un modelo hecho de tubos de PVC y mangueras de acuario. Esas son cosas diferentes. Una de ellas es curación, la otra es seguir queriendo algo de él. Me senté con eso por un rato, lo suficiente como para que el parabrisas se empañara otra pulgada en la parte superior. Al final de la calle, el pavo inflable completó su colapso. Esto es lo que decidí. Decidí que probablemente era ambas cosas y que la presencia de la segunda cosa no cancelaba la legitimidad de la primera. Decidí que 38 años de construir algo en silencio valen algo independientemente de la audiencia, y que querer solo una vez ser vista por la persona que se suponía que te vería primero, eso no es debilidad. Eso es simplemente ser humano. Incluso para personas como yo que prefieren no serlo. Decidí que no iba a hacer nada, no iba a fabricar algo, no iba a arreglar algo. Iba a entrar de nuevo y sentarme a la mesa de mi madre y comer el pastel que ella hubiera hecho. El correo electrónico en mi teléfono decía Bourbon Pecan. Ella me había mandado un mensaje sobre eso el jueves por la mañana y iba a dejar que la noche fuera lo que fuera a ser. Mi teléfono volvería a la mesa boca abajo porque la pantalla se ilumina con notificaciones y me distrae durante las comidas. Hago esto en todas partes, lo haría aquí. Si algo sucedía, algo sucedía. Si no sucedía nada. Conduciría a casa y el edificio seguiría siendo mío, y el pago mensual seguiría llegando el primero, y mi padre nunca lo sabría. Y eso también estaría bien. Esa fue la decisión. Creí alrededor del 60% de eso. Salí del coche y caminé de regreso por la entrada hacia la luz del porche, y el frío me acompañó. Y en algún lugar detrás de mí, el pavo desinflado tembló una vez con el viento y quedó quieto. Mi madre había hecho 2 pasteles bourbon, pacana y calabaza porque siempre hace 2, porque en esta familia hay personas que se equivocan con el pastel de calabaza y ella ha aprendido a acomodarlas. Podía oler ambos desde el pasillo. Colgué mi abrigo, volví a la mesa. Los pasteles de mi madre eran excelentes. Esto no es algo pequeño en mi evaluación. Hornear requiere una relación específica con la precisión. No todos tienen la disposición de seguir las variables exactamente, de resistir la improvisación, de entender que lo que quieres y lo que requiere la receta no siempre son lo mismo. Mi madre nunca fue a la universidad. Pasó 40 años dentro de esta familia. De la misma manera que el agua pasa tiempo en un vaso completamente moldeado por el recipiente, esencial no vista hasta que se va, pero puede hacer una masa de pastel de memoria en la oscuridad y estará bien cada vez. Puso el de calabaza frente a mí sin preguntar. ¿Sabe cuál tomo? Eso también es una especie de ver. He pensado en esto. La mesa se reorganizó a sí misma como lo hacen las mesas. Después del plato principal codos, sobre el mantel vino vuelto a llenar la calidad aflojada de las personas, que han comido lo suficiente como para que sus defensas se hayan suavizado. Mi tío Gerald se había movido al asiento junto a mí,
cambiando proximidad a Derek por proximidad al Bourbon Pecan, lo cual respetaba como una decisión. Al otro lado de la mesa, Melissa le mostraba algo a mi madre en su teléfono. El jardín de infancia supuse fotos del aula. Mi madre se inclinó con toda la atención que le dedica a los nietos a los centros de mesa y a muy poco más. Mi padre comió su pastel en 4 bocados cuidadosos y dejó el tenedor. Lo vi hacer esto sin parecer que lo miraba, lo cual es una habilidad que desarrollé temprano y que nunca he dejado de encontrar útil. Tiene una forma particular de juntar las manos sobre la mesa cuando ha terminado de comer y está listo para retomar, y lo hizo ahora. Dedos entrelazados, antebrazos sobre el mantel. Hablé con Bill Harrington el mes pasado. Dijo Bill Harrington, es un hombre del que mi padre ha hablado periódicamente durante 20 años. Es dueño de una cadena de ferreterías en el centro de Ohio. Fue al instituto con mi padre. Cada pocos años su nombre aparece en las conversaciones como un emblema de algo, de llegar allí, de saber lo que importa del éxito particular que mi padre encuentra comprensible. Empezó con una tienda, dijo mi padre. Ahora tiene 11,63 años. Su hijo trabaja con él. Su nuera hace las cuentas. Me miró. Familia, dijo. Construyó algo real. Comí mi pastel. Clare. Su voz cambió ligeramente. El registro que usa cuando ha decidido que la paciencia requiere reconocer directamente la existencia de la otra persona. No digo estas cosas para ser cruel. ¿Lo entiendes? Lo sé, papá. Las digo porque alguien tiene que hacerlo. Al final de la mesa, Gerald volvió a llenar su café. Lo hizo con la neutralidad enfocada de un hombre que ha escuchado variaciones de esta conversación durante 6 décadas y ha hecho las paces con el hecho de que su participación ni se solicita ni es útil. Derek. Mi padre giró. Mencionaste algo antes sobre la empresa. Derek se enderezó. Esto es lo que hace Derek cuando mi padre le habla directamente. Un pequeño levantamiento físico como un perro que ha oído su nombre. Sí, absolutamente. Tenemos algo de movimiento en el lado administrativo, un rol de coordinador, algo así. Me miró. Honestamente, Claire podría ser una buena opción. Te pondría en una estructura beneficios-estabilidad. Ese tipo de base es importante en tu... Buscó brevemente la palabra. Tu etapa, mi etapa. He pasado 10 años estructurando financiamiento para adquisiciones de bienes raíces comerciales. He negociado con bancos regionales, con prestamistas privados, con una cooperativa de crédito particularmente difícil en Zanesville, que requirió 4 reuniones y un proforma revisado antes de que extendieran una línea de crédito para el edificio de 4 unidades en Clintonville. Tengo una licencia de corredor de bienes raíces y una certificación en gestión de propiedades, y he leído más informes de evaluación ambiental de los que recomendaría a cualquiera que quiera preservar su fe en el optimismo humano. ¿Cuál es el rango salarial?, pregunté. Derek mencionó una cifra. Era $4,200 menos de lo que me cuesta cada mes su espacio de estacionamiento en Elmwood. No su unidad, su espacio de estacionamiento. El descubierto junto a la caja de basura, que cuesta $85 al mes porque es el lugar menos deseable del lote. Eso vale la pena considerarlo, dije. Mi padre asintió satisfecho de la manera en que las personas están satisfechas cuando han organizado algo. Había hecho un gesto hacia mi futuro. Y el gesto no había sido rechazado. Y en su contabilidad esto constituía un progreso. Levantó su vino los hombros, relajados un poco. Ese es el momento que había estado observando construirse toda la noche, no la declaración anterior, que fue directa, apuntada y ruidosa de la manera en que mi padre es ruidoso cuando quiere ser escuchado. Pero esta cosa más silenciosa, la oferta extendida, la ayuda otorgada, el problema de mí entregado a alguien con un roble,
en su logo de la empresa. Había hecho lo que vino aquí a hacer. Había sido generoso, había sido un padre. Había terminado. Lo dejé estar terminado por un momento. Luego metí la mano en mi bolsillo del abrigo que estaba colgado en la parte de atrás de mi silla y saqué mi teléfono. La pantalla se había iluminado 2 veces durante la cena. Lo sentí, como se sienten las vibraciones cuando no estás pensando específicamente en algo. Lo giré. 2 notificaciones, ambas automáticas, nada urgente. Lo puse sobre la mesa. Entre el vaso de agua y el plato de pastel, la pantalla hacia abajo, en el espacio donde el mantel había sido alisado por la mano de mi madre. Hago esto en cada comida, en cada mesa, en cada restaurante, en cada sala de conferencias y reunión de cierre en la que he estado durante los últimos 5 años. El hábito de poner la pantalla hacia abajo no es teatro, es simplemente cómo trabajo. Pero esta era la mesa de mi madre y las manos de mi padre estaban justo allí. Perdón, dije. Voy a tomar más café. Empujé mi silla hacia atrás, me levanté y caminé hacia la cocina. Y las voces detrás de mí continuaron. Melissa preguntándole algo a Derek. Mi madre ofreciendo segundos a Gerald. La textura ordinaria de la mesa reconfigurándose alrededor de mi ausencia. Tomé el carafón del quemador, llené mi taza y me quedé un momento en la barra de la cocina, bajo la luz de la cocina, que es fluorescente y ligeramente demasiado brillante, y ha sido ligeramente demasiado brillante toda mi vida. Desde el comedor pude escuchar a mi padre decirle algo a mi madre. Su respuesta demasiado baja para entenderla. Luego un pequeño sonido, el sonido específico, si alguna vez lo has oído de un teléfono, siendo levantado de una superficie dura. Un clic plano de vidrio y metal contra lino y madera. No me di vuelta. Añadí crema a mi café. La cantidad justa. Sé la cantidad justa sin medir. De la misma manera que mi madre sabe hacer su masa de pastel. Algo pequeño. El mío desde el comedor, nada. Un silencio que era diferente de los silencios que lo habían precedido, con una textura que solo puedo describir incluso ahora como la textura de algo que termina. Tomé mi taza de café, volví a la mesa, sabía antes de llegar a la puerta. No por ningún sonido, no hubo sonido, lo que era en sí mismo la información. Una mesa con 7 personas sin generar ningún sonido no es una mesa en reposo. Es una mesa que se ha detenido. Estas son condiciones diferentes y la diferencia es inmediatamente legible para cualquiera que preste atención, que siempre lo hago. Entré en la puerta con mi taza de café y leí la habitación de la manera en que leo las habitaciones. De izquierda a derecha, primero las caras, luego las manos, luego la postura. Mi tío Gerald había dejado su tenedor. Estaba mirando a mi padre con una expresión que nunca antes había visto en él, y he estado catalogando las expresiones de Gerald desde que tenía 6 años. No era exactamente sorpresa, más bien como la mirada de un hombre que había tomado una caja de juego de mesa asumiendo que era damas, y al abrirla descubrió algo considerablemente más complicado. Derek tenía ambas manos planas sobre la mesa. Su peso estaba ligeramente hacia adelante. Su boca estaba abierta, no en habla, solo abierta. La bisagra desbloqueada. Melissa estaba muy quieta. Melissa nunca está muy quieta. Se mueve por las habitaciones, como el agua se mueve llenando los espacios, encontrando el camino de menor resistencia automáticamente. Aún así, Melissa era información nueva. Mi madre tenía una mano presionada contra la base de su garganta, y mi padre, estaba sosteniendo mi teléfono. Lo sostenía de la manera en que las personas sostienen cosas cuando han olvidado que sus manos son visibles. Cerca de su pecho, ligeramente inclinado hacia sí mismo, la pantalla hacia él. Había estado leyendo. No sabía si seguía leyendo o ya había terminado, y simplemente continuaba mirando el objeto porque no sabía qué más hacer. Con él no podía decirlo. Su rostro
Había hecho algo que nunca lo había visto hacer en 66 años, de ser el rostro de mi padre. Se había quedado en silencio, no el silencio controlado que utiliza cuando quiere parecer medido. El silencio que ejecuta en las discusiones, cuando decide que el silencio es la posición más poderosa. Esto era involuntario. Este era el silencio de un sistema encontrando una entrada que no estaba diseñado para procesar. El color se había ido de él, se drenó hacia abajo y fuera como el agua que se aclara de una bañera, dejando solo el blanco de la porcelana. Caminé hacia mi silla. Puse mi taza de café sobre la mesa, tiré la silla hacia atrás y me senté. Y coloqué mi servilleta sobre mi regazo, como siempre lo hago, doblada por la mitad lado izquierdo, como me enseñó mi madre. Y tomé mi tenedor de postre. Luego miré a mi padre. Papá, le dije, ¿necesitas algo? Las palabras salieron como las había intencionado, como intenciono todas las palabras sin inflexión, que le indique hacia dónde debe ir con ellas. Una pregunta, simplemente una persona regresando de la cocina y observando que ha ocurrido algo e inquiriendo educadamente sobre su naturaleza. Me miró por primera vez en mucho tiempo, posiblemente en mi memoria. Me miró y no tenía nada. Ninguna frase preparada, ninguna respuesta enmarcada, ninguna versión de los hechos ensamblada y lista para entregar. Me miró como la gente mira las cosas que han mal identificado, recalibrando. Descubriendo que la recalibración habría un cálculo más largo de lo que había anticipado, abrió la boca, la cerró, miró el teléfono. Luego se giró hacia mi madre. Le extendió el teléfono sin decir nada y ella lo tomó de la manera en que se toma algo de alguien, que te lo entrega antes de que entiendas qué es. Miró la pantalla. Su mano volvió a su garganta a través de la mesa. Melissa se inclinó hacia adelante. No dramáticamente, solo el pequeño gesto hacia adelante de alguien cuya información está llegando con retraso. Una persona atrás. Miró la pantalla por encima del brazo de mi madre. Observé su rostro ensamblar los datos en el orden en que llegaron. El nombre de la empresa, la cifra en dólares, la dirección, y luego vi el momento en que todo se resolvió. Sus ojos subieron hasta los míos. La expresión diplomática, la cuidadosa no respuesta que había perfeccionado desde la adolescencia simplemente no estaba. No había nada detrás de ella. La suplente no había aprendido las líneas. Derek fue el último en leerlo, inclinándose ligeramente. Y luego se recostó en su silla con la postura específica de un hombre que acaba de recibir una situación social para la cual nada de su experiencia lo ha preparado. Gerald no se había movido. Miró a mi padre, al teléfono, a mí. Extendió la mano hacia el bourbon pecan y se cortó otra porción. Nadie habló. Quiero ser precisa sobre cuánto duró esto, porque la precisión es la única herramienta que tengo para este particular momento. ¿Duró lo suficiente para que tomara un sorbo de mi café? Devolviera la taza al platillo. Observase que el bourbon pecan estaba casi desaparecido y notara que la cálida luz fluorescente del techo hacía que el trozo restante se viera mejor de lo que probablemente era. 40 segundos, tal vez 45, dijo mi padre. Claire, su voz salió equivocada. No equivocada como suena una voz cuando está mintiendo. Equivocada como suena una voz cuando la arquitectura sobre la que normalmente se sostiene ha sido comprometida. Algo que sostenía se ha ido, se detuvo, comenzó de nuevo. Esta es la empresa de administración para... Sí, dije solo la palabra. Miró el teléfono nuevamente, la dirección que había escrito en formularios durante 6 años, que había dado a farmacias, consultorios médicos y al de MV, la dirección que aparece en su estado bancario cada mes como un débito, la cantidad tan familiar que se ha vuelto invisible como hacen las cantidades familiares. ¿La posees?, dijo, no como una pregunta al final de todo. La había intencionado como una pregunta y había llegado como otra cosa, un hallazgo, un veredicto leído en voz alta en una sala de tribunal vacía.
Sí, dije, mi madre hizo el sonido, el que he oído toda mi vida, la respiración contenida, la liberación por la nariz, pero esta vez más largo, inestable en los bordes. Melissa no dijo nada. Sentí su mirada sobre mí, pero no la correspondí. Estaba mirando a mi padre porque esto es lo que pasa con los momentos que has imaginado. No se parecen a lo que imaginaste. La versión imaginada tenía bordes. Esta no. Esto era solo un hombre en una mesa de 66 años, sosteniendo un teléfono que había reorganizado algo que pensaba entender. Y la reorganización estaba ocurriendo en tiempo real, frente a mí, frente a su hermano, su esposa, su hijo dorado y el hombre con el logo del roble. Y no había ninguna versión de eso para la que pudiera haberme preparado, incluso habiendo pasado 18 meses sabiendo que era posible. Tomé mi tenedor, terminé mi pastel. El bourbon pecan ya no estaba. Gerald había tomado la última pieza mientras el resto de la mesa estaba ocupada en otra cosa, lo cual me pareció en la parte de mi cerebro que nunca deja de hacer cálculos como la decisión correcta tomada en el momento correcto por la única otra persona en la mesa que entendía el valor de una oportunidad. Mi padre dejó el teléfono, lo dejó precisamente donde lo había encontrado entre el vaso de agua y el plato de pastel, con la pantalla hacia abajo exactamente como lo había dejado. Luego, entrelazó las manos sobre la mesa, los dedos cruzados, los antebrazos sobre el mantel. Por primera vez en 38 años no tenía nada que decir. Lo dejé tener eso. El silencio era suyo. No iba a llenarlo. Algunas cosas se construyen durante años. Pones la base, enmarcas las paredes, haces la instalación eléctrica y esperas. Y luego, un día entregas las llaves y te vas y el edificio se mantiene en pie o no. Pero de cualquier manera tu parte está terminada. Yo había entregado las llaves. Yo estaba terminada. Esto es lo que esperaba que sucediera a continuación. Esperaba que mi padre hablara, que encontrara algo en los 66 años de infraestructura que había construido para exactamente este tipo de situación. La infraestructura de tener opiniones y entregarlas a alguna frase que le permitiera replantear lo que acababa de ver. Es bueno en esto. Ha pasado toda su vida en ello. El replanteamiento es el movimiento. Toma la información entrante, la sostiene brevemente. La devuelve a la mesa en una forma que restaura la jerarquía original. Lo he visto hacerlo con pérdidas de empleo, divorcios y una quiebra en la familia extendida, que de alguna manera transformó en una sola conversación en una historia sobre la resiliencia. Esperaba el replanteamiento. Lo que obtuve fue 8 minutos de mi padre sin hablar. Sé que fueron 8 minutos porque estaba mirando el reloj del microondas visible a través de la puerta de la cocina desde donde me sentaba. Es el mismo microondas que mis padres tienen, desde 1994. El colon entre las horas y los minutos parpadea cada segundo. Conté muchos segundos. Durante esos 8 minutos la mesa existió en un estado para el que no tengo un lenguaje preciso, no silencio. Había sonidos. El tenedor de mi madre tocando su plato, la silla de alguien moviéndose el refrigerador, encendiéndose en la cocina. Pero esos eran los sonidos de una habitación funcionando con energía reducida. Como un edificio que funciona con luz de emergencia funcional tenue, despojado de todo lo no esencial. Melissa miraba su teléfono debajo de la mesa. Lo hizo como lo hacen los adolescentes, es decir, creía que lo estaba haciendo de manera invisible, lo cual no era cierto. La pantalla iluminó su regazo 2 veces en rápida sucesión. No vi a quién estaba enviando mensajes. Tengo una hipótesis razonable. Derek tenía ambos antebrazos sobre la mesa y miraba a la distancia media con la expresión de un hombre realizando un diagnóstico de una situación que ha excedido su capacidad de procesamiento. En un momento pareció que iba a decir algo. Respiró, decidió no hacerlo y volvió a mirar a la distancia media.
Sus manos necesitaban algo que hacer y les dio algo que hacer. Mi padre estaba mirando el teléfono que seguía sobre la mesa entre nosotros con la pantalla hacia abajo. Lo miraba de la manera en que las personas miran objetos que las han sorprendido recientemente, como si la sorpresa aún pudiera ser visible en la superficie, como si mirar con suficiente atención pudiera explicar cómo llegó allí. Crestview dijo, no a nadie, solo la palabra en voz alta, el nombre girando en su boca como algo que estaba tratando de ubicar. Sí, dije, he escrito ese nombre en cheques. Lo sé, me miró. Sus ojos tenían la calidad de un hombre haciendo divisiones largas. No perdido, no vacío, pero profundamente ocupado en privado, trabajando en algo que no se resolvía rápidamente. 18 meses, dijo. Sí, y no lo hiciste. Se detuvo, eligió las siguientes palabras, con un cuidado que no había visto en él antes. No dijiste nada. Lo miré. Pensé en la acuarela en la pared, la cinta en el cubo de reciclaje, los 38 años, de cosas que había puesto en habitaciones a las que él no tenía acceso. No dije no lo hice. Miró nuevamente el teléfono. Derek carraspeó. Todos esperamos ver si esto era preparatorio para un discurso o simplemente un reflejo. Fue reflexivo. Levantó su vaso de agua y lo giró lentamente en sus manos y pareció estar leyendo la habitación por primera vez esa noche, con algo que se acercaba a la precisión. Bajo la mesa. La pantalla del teléfono de Melissa se iluminó nuevamente. Mi madre se levantó y comenzó a recoger los platos del postre, moviéndose alrededor de la mesa, con la silenciosa eficiencia de alguien que ha pasado 40 años convirtiendo silencios incómodos en tareas. Tomó el plato de mi padre, tomó el de Gerald. Pasó por detrás de mi silla y su mano descansó brevemente sobre mi hombro, apenas un segundo. Sin presión, solo el hecho de ello. Y luego pasó al lado de Melissa en la mesa. Me quedé con el peso de esa mano durante mucho tiempo después de que se fue. La mesa había vuelto a los sonidos bajos, el refrigerador una silla. Afuera el viento había aumentado y el pavo desinflado de los vecinos era audible contra la baranda de su porche, un suave golpeteo irregular. Mi padre desplegó las manos, las colocó planas sobre el mantel, las palmas hacia abajo, los dedos extendidos como la gente coloca las manos cuando está tratando de sentir la superficie debajo de ellas. Para confirmar que la mesa sigue allí, que el suelo sigue allí, que la habitación, a pesar de todo, sigue siendo una habitación. Estaba. Permaneció. Algunas cosas permanecen. No dijo nada más. Yo tampoco. 3 semanas después mi padre llamó. Estaba en mi escritorio cuando sonó el teléfono. Una mañana de martes nublada, el tipo de día de noviembre que no puede decidir si quiere comprometerse con el invierno. Estaba revisando un informe de gasto de capital para las propiedades de Clintonville cuando su nombre apareció en la pantalla. Lo miré a través de 2 tonos completos. Luego contesté. Claire dijo, «Papá, una pausa». No su pausa habitual. No la pausa de un hombre organizando su próximo punto, sino la pausa de alguien que está al borde de algo que ha medido y aún no está seguro de ello. No lo sabía, dijo. 3 palabras. Eso fue todo. Sin elaboraciones, sin contexto, sin apoyo arquitectónico. Solo las 3 palabras entregadas con la plana cautela de una persona que las ha practicado lo suficiente para decirlas, pero no lo suficiente para hacerlas sonar fáciles. Sé que no lo sabías, dije. Otra pausa. Está bien, dijo él. Está bien, dije yo. Permanecimos en la línea otros 4 segundos, conté. Y luego dijo adiós. Y yo dije adiós, colgamos y me senté en mi escritorio mirando el informe de gastos de capital por un rato sin leerlo. Esa fue la conversación. Eso fue todo. Derek llamó a su hermano la noche de Acción de Gracias. Lo sé por lo que sucedió después. Que es que el hermano de Derek le dijo a su esposa y su esposa le pasó la información a un chat grupal que me han informado que existe y que incluye
según el último recuento, a 27 miembros de la familia extendida de ambos lados. El sábado después de Acción de Gracias, 2 días después de la cena, mientras estaba en la lavandería, porque la lavadora de mi edificio estaba siendo reparada, Derek publicó en ese chat grupal: lo hizo, por lo que puedo decir, con la sincera intención de ser generoso. Quiso compartir algo increíble sobre Claire. Resulta que ella ha estado dirigiendo una empresa de bienes raíces durante años, Crestview Holdings. La familia, de hecho, ha estado viviendo en uno de sus edificios. Cosas realmente impresionantes. Incluyó un enlace al registro de presentación de Crestview Holdings, LLC, que es un registro público que lista mi nombre, que se vincula a mi licencia de corredor, que enumera 7 propiedades y sus valores evaluados. Me enteré de esto cuando mi prima Ángela me envió un mensaje directamente. Chica, el chat grupal de la familia está en llamas en este momento. Para la noche del domingo, la tía Patricia, la hermana de mi padre de 70 y 1 año sin filtro conocido, había respondido al chat grupal con: espera, entonces Robert la llamó la vergüenza de la familia y ella es la dueña del edificio en el que vive. Derek había respondido: jaja, sí. Fue todo un momento seguido de un emoji ligeramente desconcertado. Él había, sin ninguna ayuda de mi parte, contado a 30 personas toda la historia, incluida la broma final, en un formato que podía ser capturado y preservado indefinidamente. Realmente no sé qué hacer con Derek Walsh. Como ser humano, sigue siendo una categoría que no he resuelto completamente. En Navidad, mi primo Mike le dio a mi padre una cerveza y le preguntó: ¿cómo va el apartamento? ¿Buena arrendadora estaba en la cocina cuando ocurrió? Lo escuché a través de la puerta. Escuché el breve silencio que siguió. Luego escuché a mi padre decir en voz baja: ella mantiene bien el edificio. Eso fue todo. 4 palabras que le costaron algo, entregadas a un hombre que esperaba una explosión o una negación, y recibió en su lugar una simple declaración factual. Me quedé en la barra de la cocina con mi copa de vino y pensé: ahí está. Esa es la cosa que no sabía que estaba esperando, que no es una disculpa ni una transformación, sino el simple reconocimiento de un hombre construido enteramente de opiniones de que alguien más había hecho algo bien. No fue suficiente. Tampoco fue nada. Aún estoy procesando dónde aterriza eso. Mi madre me envió una carta, no un correo electrónico, una carta escrita a mano en el papel azul pálido que ha guardado en su cajón de escritorio desde antes de que naciera. 2 párrafos. Su letra es ordenada y ligeramente formal, la caligrafía de una generación que fue evaluada por ello. El primer párrafo decía que estaba orgullosa de mí. Lo dijo claramente, sin adornos. El segundo párrafo decía que había guardado el certificado de la feria científica. Lo había encontrado en el cubo de reciclaje la noche que me fui a dormir. Lo había puesto en una caja de zapatos en su armario, y la caja de zapatos seguía allí, y lamentaba que le hubiera tomado tanto tiempo decirme. Leí la carta en mi mesa de la cocina una mañana de miércoles en diciembre, con mi café enfriándose a un lado. La leí 3 veces, luego la doblé a lo largo de sus pliegues originales y la guardé en el cajón de mi escritorio, donde guardo las cosas que quiero poder encontrar. En enero, los arrendamientos de Elmwood llegaron para renovación. 24 unidades. Los revisé como reviso todas las renovaciones, de manera sistemática, con los datos del mercado actual, ajustando por costos de mantenimiento y riesgo de vacantes, y el cálculo particular de lo que vale un inquilino que paga de manera estable contra la fricción de reemplazarlo. Renové 22 unidades a un aumento modesto del precio de mercado. 2 unidades presentaron circunstancias específicas. La unidad 104 la renové al mismo precio. $1,680 al mes, lo mismo que antes por otros 2 años. No llamé a mi padre para decírselo. Lo procesé a través de mi administrador de propiedades, de la misma manera en que proceso todo.
y la confirmación fue enviada a su dirección. Y eso fue todo. Esto no fue perdón. Quiero ser precisa con eso porque creo que la precisión importa aquí más de lo que normalmente lo hace. Fue una decisión de negocio. Un inquilino estable a largo plazo en una unidad en la planta baja vale más que la diferencia entre su tarifa actual y el mercado. Ese es el cálculo. También fue algo más. No tengo la palabra exacta para ello, algo en el territorio de elegir no usar algo que tienes derecho a usar. No porque hayas olvidado que lo tienes, sino porque después de pensarlo considerablemente, has decidido que tenerlo es suficiente. Mi apartamento está en el 4º piso de un edificio que también soy dueña, lo cual es un hecho que encuentro tranquilamente gracioso, de la misma manera en que encuentro la mayoría de las cosas tranquilamente graciosas en privado, sin hacer una producción de ello. Es de una habitación con líneas limpias, buena luz por la mañana, una cocina que he renovado en incrementos durante 4 años, hasta que se convirtió en la cocina que realmente quería. Tengo una cafetera que tarda 4 minutos y una silla de lectura que compré por demasiado dinero y que nunca he lamentado ni una vez. En la pared junto a la ventana he colgado una sola cosa, un certificado, enmarcado ligeramente amarillento, en los bordes firmado por una jueza llamada Doctora Patricia Hall. Segundo lugar, Feria Científica Regional, 2001. Mi madre tenía razón al decir que valía la pena guardarlo. Tenía razón en la mayoría de las cosas. Simplemente pasó 40 años en una casa donde eso no importaba. Y yo he pasado 38 años convirtiéndome en alguien para quien sí importa. Y tal vez eso es lo que realmente estaba construyendo todo el tiempo. No el portafolio, no la prueba. No el momento en la mesa cuando el color salió de la cara de mi padre. Solo una habitación que me pertenece por completo, donde las cosas que llevo regresan a casa. Tal vez conoces este sentimiento. Pasaste años construyendo algo real tranquilamente, cuidadosamente, sin pedirle a nadie que lo mirara. Y la persona que se suponía que debía estar orgullosa de ti primero fue la última en enterarse. Tal vez aún estés esperando esa llamada telefónica. Tal vez llegó y no fue suficiente. Tal vez casi fue suficiente, lo cual es su propio tipo de dificultad. Esto es lo que la historia de Claire me enseñó. No construyes una vida para demostrarle algo a alguien que de todas formas nunca lo va a ver. La construyes porque es tuya. La aprobación que has estado esperando ya te la diste a ti misma en el momento en que te negaste a detenerte. Honestamente, esta historia no se trataba realmente de dinero o propiedad. Se trataba de lo que le sucede a una persona después de pasar décadas siendo tratada como si nunca fuera suficiente. Claire no se volvió ruidosa ni amargada. Se volvió invisible y luego en silencio construyó todo un imperio donde nadie la estaba mirando. El detalle más doloroso de toda la historia ni siquiera fue la revelación del Día de Acción de Gracias. Era el certificado de la Feria de Ciencias. Ese momento lo explicó todo sobre por qué Claire dejó de mostrarle a su familia quién era realmente. Un niño solo necesita ser desestimado suficientes veces antes de que deje de sacar a la luz sus logros. Y creo que por eso la revelación impactó tanto. Claire nunca expuso a su padre públicamente. Nunca lo interrumpió, nunca grité, nunca lo humilló. Simplemente dejó de protegerlo de la realidad. El silencio posterior fue devastador porque por primera vez en su vida, el padre de ella no tenía forma de reconfigurar la narrativa. La hija, a la que llamó una deshonra, era dueña del edificio donde él vivía. No había argumento que pudiera arreglar eso en tiempo real. Esta es una NTA muy fácil, y Gerald comiendo tarta tranquilamente mientras todo el sistema familiar se derrumbaba a su alrededor, comportamiento de leyenda absoluta. 52,8 mil votos a favor, NTA.
Tu padre pasó décadas subestimándote y accidentalmente se convirtió en el hazme reír. Respuesta del o P. Creo que el silencio le afectó más que cualquier argumento. 41,3 mil votos a favor. El detalle sobre tu mamá guardando el certificado de la Feria de Ciencias me destrozó emocionalmente. Respuesta del OP. No sabía que lo guardaba hasta que llegó la carta. 35,9 mil votos a favor. Derek explicándole la inversión inmobiliaria a alguien que posee 24 unidades es increíblemente gracioso. OP. Respuesta. Todavía me envía artículos sobre inversiones a veces. 27,4 mil votos a favor. Gerald comiendo pastel durante la revelación es la energía que quiero en la vida. Respuesta del OP. Me llamó 2 días después solo para preguntarme si había revisado el drenaje del techo antes del invierno. 18,6 mil votos a favor NTA. No manipulaste nada. Tu padre descolgó el teléfono él mismo. OP. Respuesta. Por eso nunca me sentí culpable por eso. Historias como esta resuenan con tanta gente porque casi todos saben lo que se siente construir algo en silencio, mientras las personas más cercanas a ti no reconocen tu valía. Y honestamente, una de las lecciones más difíciles de la vida es darse cuenta de que a veces la aprobación que pasaste años buscando nunca llegará por completo de la manera que imaginaste. A veces lo único que obtienes es un pequeño reconocimiento de alguien que finalmente te ve con claridad por primera vez. Pero tal vez eso sea suficiente. ¿Qué habrías hecho en la situación de Claire? ¿Habrías revelado la verdad inmediatamente o te habrías mantenido en silencio para siempre? Avísame en los comentarios de abajo. Y si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más drama familiar de Reddit y narraciones emocionales.